Eh, Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis. En esta tarde vamos a hablar de una reseña del libro de María Vicent, que está acá con nosotros. El libro se llama Escritoras de Entre Siglos, un mapa transatlántico, autoría y redes literarias en la prensa argentina, 1870-1910, y fue publicado por la Universidad Nacional de Quilmes en 2020. Y la reseña la hizo Lucía Pose, que también está acá con nosotros, del CONICET de Argentina. Nada, quiero en primer lugar, pues nada, agradecerles. Estábamos hablando hace un minutico, las reseñas, los artículos tienen como vida propia y este evento también. Y es simplemente el propósito es simplemente hablar de una reseña que apareció en este volumen, agradecerles muchísimo, obviamente María, por tu trabajo, pues, obviamente por lo que fue tu tesis doctoral, por el convertir eso en un libro, y la reseña, obviamente, que es una manera de subrayar mucho más aún un trabajo. Nada, gracias y pues nada, María, Lucía, las dejo, yo simplemente estoy aquí acompañándolas. Eh, Me alegró muchísimo la reseña, es un trabajo muy, 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 muy bonito y nada, pues que sea un motivo, el mes de la mujer y el día de la mujer y todas estas cosas, pues, escucharlas hoy a ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Hugo. Y Laura también, y muchas gracias a Perífrasis por este espacio. Para mí la verdad que es una alegría enorme porque me parece que es un libro fundamental para pensar no solo a las escritoras, a las mujeres del siglo XIX, sino también para pensar nuestro trabajo hoy como investigadoras en formación, poder seguir leyéndolas y seguir investigando acerca de estos temas. Así que estoy muy contenta de poder compartir el espacio. Muchas gracias por la invitación. No sé si María querés decir algo y arrancamos. Arrancamos. Bueno, simplemente saludar a Hugo y a Lucía y agradecer muchísimo a la revista y a Laura que está ahí detrás de escena coordinando todo el evento por la invitación, por la lectura tan generosa de Lucía, ya se lo he dicho en privado, y también por la generosidad de la revista que siempre recibe muy bien. Yo como investigadora conozco la revista hace ya tiempo, varios años, y me acuerdo la primera vez que envié un artículo, siempre me recibieron con mucha generosidad, con mucha rigurosidad también y mucha realmente excelencia, así que estoy muy agradecida bueno, ahora participar desde otro lugar también como parte del consejo, así que un lujo realmente este encuentro. Sino que no he dicho eso, María hace parte del consejo editorial de la revista y nada, pues, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu reseña, por estar en el consejo, por acompañarnos. A veces uno cree que son, perdón, me meto, uno a veces cree que esos nombres son ahí vacíos. No, 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 es gente que de verdad es consultada, que, oye, ¿qué opinas? ¿Qué propones? ¿Qué sugieres? Y eso es muy bonito. Y contar para la revista, para Perífrasis, contar con el trabajo, por ejemplo, de María, pues es una suerte. Y nada, muchísimas gracias. Ahora sí me callo. Bueno, Lucía, comienza, por favor. Bueno, nada, había pensado, tengo una cita que a mí me gustó mucho del libro, que está en el primer capítulo de Escritoras de Entre Siglos, que es muy breve y me parece que nos puede servir para ir para cualquier lado, porque nada, me parece que es muy reveladora. La leo, es muy cortita. Dice: ser autora implica asumir un deseo y empezar a participar en un juego de espejos en el que se asumen poses, se ocupan determinados escenarios y en el que las otras, las colegas, tienen también un papel central. Parece que, bueno, podemos estar todo el día solo hablando de estas tres líneas, ¿no? Eh, Me parece que solo como un puntapié inicial, el tema del deseo de la escritura y por el otro lado, las prácticas, las estrategias, las tretas para poner en práctica esa escritura que se convierte en autoría, digamos, en ese trayecto entre el deseo de escribir y la conformación de una autora, de una firma.
Sí, bueno, qué lindo que hayas recortado esa frase que está como en la última parte, ¿no? Empieza la última parte del primer capítulo, en el que justamente entra a analizar esa parte de las tácticas, las prácticas, ¿no? Cómo ellas se van convirtiendo en escritoras, porque en realidad la idea original de este proyecto surge a partir de la prensa. Yo en realidad empiezo antes incluso de la primera, de la beca doctoral, empiezo a trabajar con quien fue mi directora de doctorado, Graciela Batipore, empiezo a trabajar sobre la prensa, que es el objeto que a mí me interesaba. Empiezo a trabajar con una revista que, bueno, conocida, digamos, en el campo, pero desconocida prácticamente fuera del campo de los estudios de género, de literatura argentina del siglo XIX, que es La Ondina del Plata. Y a mí lo que más me interesaba de esa revista es una revista que siempre se quedaba como un poco afuera de los estudios de género, porque fue dirigida por un hombre, se quedaba afuera de los estudios más canónicos de literatura, porque estaba dirigida a las mujeres, era como una revista que estaba como en un punto ciego de la crítica, ¿no? Y a mí me interesaba mucho esa revista porque había sido la primera revista dirigida a un público femenino que se extendió a lo largo de 6 años, que era algo bastante llamativo en el contexto ¿no? En el campo cultural argentino de finales, las últimas décadas del siglo XIX. Y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando empiezo ¿no? Muy inocentemente entro a ver de qué se trata Londrina, me encuentro fotografiando durante días y días y días la revista y digo, no voy a terminar nunca de leer esto. Una de las cosas que más me llamó la atención era la cantidad de firmas, ¿no? Firmas de mujeres, firmas, seudónimos, digamos, firmas con su propio nombre, personajes que eran ya muy conocidos de esa época, como Juana Manso o Gorriti o Mansilla, pero también ignotas, mujeres ignotas que, sin embargo, eran colaboradoras muy sistemáticas de la revista. Y en un segundo paso, otra cosa que empiezo a rastrear con mucho interés es que muchas son firmas que vienen de afuera, son mujeres peruanas, chilenas, entonces parte del, como el chispazo inicial del proyecto tiene que ver con cómo estas mujeres llegan a esta revista. ¿Cómo puede ser que exista esto que al mismo tiempo es un objeto prácticamente olvidado por el canon, la tradición, ¿no? Más allá de que funcione como insumo secundario en otras investigaciones. Y un poco, justamente el interés fue por eso, por tratar de, a mí un poco me cargaban cuando iba a los primeros congresos, me decían, ¿qué tiene de interesante ese pelotón de escritoras, como las segundas líneas, ¿no? ¿Qué tiene de interesante todas estas mujeres que no son parte del canon, ni son parte, no son autoras célebres, mujeres excepcionales como son, ¿no? Típicamente estudiadas y abordadas las mujeres las escritoras del siglo XIX, son mujeres excepcionales. Gorriti era una mujer excepcional, ¿no? Y un poco el libro es un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? A tratar de pensar ya no como Gorriti o Manso o Mansilla, ¿no? Sobre todo pienso en Mansilla o en Gorriti, que ocuparon posiciones muy particulares en la historia argentina, un linaje muy particular, sino como hace una mujer de carne y hueso, digamos, una segunda línea para convertirse en una escritora, cómo se cree ella misma, digamos, cómo hace lugar ese deseo y cómo encuentra en un espacio que es la prensa y sobre todo por la lectura compartida en las otras, un espejo a partir del cual decir, bueno, yo eh, puedo escribir, puedo publicar, puedo opinar sobre temas que me competen, ¿no? Porque, bueno, estas revistas también hacen un lugar importante a las discusiones sobre la educación femenina, lo que llaman en ese momento la regeneración de la mujer, que está muy vinculado a los debates sobre la emancipación, lo que después va a ser, ¿no? Las primeras demandas feministas, sobre el espacio público, sobre lo que implica escribir, ¿no? Sobre lo que implica escribir y tener una familia. Entonces, un poco de ahí surge la primera inquietud, y también eso digamos, de tratar de visibilizar ya no tanto esta imagen tan cara del romanticismo, sobre todo de la mujer excepcional, ¿no? De Madame de Staël, ¿no? Se remonta hacia atrás, está muy vinculada al romanticismo, sino más bien la constelación, la idea de lo colectivo, de la autoría como un proceso que se va construyendo eh, y cómo cada una va, a partir de esa instancia que es el periódico, va desarrollando una trayectoria propia, ¿no? Cómo van eligiendo diferentes rutas, algunas les va muy bien y hacen una carrera, ¿no? Mucho más consolidada, a otras no tanto,
hay intentos que se frustran, ¿no? Pero muchas veces, aparte, en el intento frustrado hay escenas maravillosas o historias maravillosas como la de Raimunda Torres y Quiroga, que está también muy, muy perdida ahí. Carlos Abraham hizo un trabajo muy importante de recuperación. Eh, eh, y otros autores también, otras críticas también que le están trabajando ahora en los últimos años. Florencia Buret también ha trabajado sobre Raimunda, de esto, ¿no? Una escritora que está escribiendo a lo Poe, denunciando los crímenes de mujeres, los asesinatos en pleno siglo XIX, ¿no? Y es una historia que se perdió, está en la prensa, hay que ir a la prensa a encontrarla. Claro, sí, siempre. Qué bueno que nos cuentes cuál fue el puntapié inicial para entrar en el mundo de las mujeres y que haya sido un periódico como La Ondina. Yo hace un tiempo empecé a leer El álbum del hogar y también me pasó lo mismo, me encontré con muchísimas firmas que desconocía, con muchos seudónimos, y me pasó de encontrarme con un nombre que me llamó mucho la atención, que es el de Ida de Elvira Rodríguez, que ella tiene también una trayectoria rarísima porque viene de, digamos, de un linaje afroporteño y se encuentra en un semanario de mujeres y es bastante legitimada por sus compañeras, por sus colegas en las letras, pero no pasa lo mismo en los periódicos afroporteños que se están publicando en esa misma época. Como su firma aparece solo en los semanarios femeninos, porque, bueno, en parte los semanarios afroporteños no estaban dando mucho lugar a la presencia de firmas femeninas, ¿no? Pero qué curioso esas fisuras donde también ingresan mujeres que no son, como decías, que además de no ser excepcionales, a veces tampoco son del circuito de mujeres letradas más tradicional o de mujeres de familia más de clases acomodadas, sino que también empiezan a ingresar por esas fisuras algunas mujeres de clase trabajadora, de minorías, y cómo la prensa es como ese aparato mediador que habilita esa democratización tan grande y también la necesidad de no dejar blancos, ¿no? En los periódicos, digamos. Por Totalmente. favor, manden colaboración, Totalmente. publicamos todo. Sí, completamente. Bueno, de hecho, otro de los grandes bastiones de la investigación y del libro es trabajar la prensa. Un poco, yo por momentos, una de las cosas que me preocupaba a lo largo de la investigación es cómo, yo estudié letras, cómo la literatura se iba desdibujando, porque justamente el objeto, el protagonista y lo que arma el mapa siempre es la prensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo analizo las columnas de Emilia Pardo Bazán en La Nación, pero no toda la enorme novela, por lo que es conocida Emilia Pardo Bazán, que es por sus novelas, digamos. Así, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Es como entrar medio al bies, al campo. Pero a mí eso me interesaba mucho y me parecía como bastante central porque una de las cosas que me interesaba muy puntualmente, a partir de esto que vos comentabas, de cómo se abren espacios, es como la dinámica de la prensa en sí misma, o sea, la dinámica de los periódicos en sí, cómo viendo un mapa un poco más amplio por fuera de, por ejemplo, los periódicos más estudiados vinculados con la autoría femenina en el siglo XX argentino son, por ejemplo, La Alborada del Plata, que era el periódico de Gorriti, o el álbum del hogar, el álbum de señoritas, que era el periódico de Manso, ¿no? Esta idea de la autoría vinculada al periódico, ¿no? Entonces, a mí un poco me interesaba en gran medida, digamos, en alguna medida romper eso, entre comillas, para ver la interacción entre los periódicos, porque me parecía que ahí en la interacción de los periódicos se veía muy bien lo que estaban haciendo ellas más allá de, ¿no?, las mujeres protagónicas, las mujeres excepcionales, ¿no? Y una de las cosas que se ve en la interacción con los periódicos, entre los periódicos, es la polémica, por ejemplo, cómo ellas se discuten entre sí, o, por ejemplo, entra un periódico como el Álbum del Hogar, que en realidad, por ser de Gervasio Méndez, un poeta, y por incluir a toda una generación muy importante de los 80, como Holmberg, ¿no? Navarro Viola, ¿no? Siempre también había sido abordado como desde el lugar del fantástico, el álbum del hogar y la entrada del fantástico, ¿no?
Y en realidad ese periódico, que efectivamente es muy importante para la emergencia del fantástico y digamos, la propagación del género en la Argentina, está destinado a las mujeres. Si uno lo lee, digamos, el público es ante todo femenino y hace espacio ahí a todo lo que está pasando en los 80 con las mujeres. Por ejemplo, las discusiones sobre el matrimonio, todo eso que va a aparecer en la novela del 80 apenas años después, ¿no? Con Cambaceres, ya está apareciendo en el periódico en las zonas en las zonas de crítica, ¿no? Entonces, de crónica social, perdón. Entonces, Como los márgenes, ¿no? Como ¿cómo? en las orillas del periódico, como en Exactamente. partes menores, digamos, no en el editorial, no en la portada, empiezan a colarse las discusiones más importantes, ¿no? Sí, y ahí empieza a aparecer también otra cosa que me parece a mí también muy interesante y muy fundamental rescatar, que es como el filo, ¿no? Como esta idea de jugar en el doblez, en el seudónimo, en la crítica frívola, en la crónica ligera, en esta idea que también que se volvió tan importante en los últimos años de la mano del libro de Víctor Golgel, de mirar lo frívolo desde otro lugar, mirarle el consumo de otro lugar como algo que da cuenta también de lo nuevo y del disfrute y del placer. Eh, Empezar a leer también eso políticamente, ¿no? No es solo el espacio de lo frívolo, sino que ahí se están discutiendo muchísimos conflictos y dilemas de cómo ser mujer en la Argentina del 80, ¿no? En una zona totalmente eh, que todo el tiempo juega con el doblez de la sátira, ¿no? Y con el humor de la sátira. Entonces ahí se pueden decir cosas que no se pueden decir con la firma o en las zonas serias del periódico. Eso también es algo que está muy fuerte en la primera parte del libro, que a mí me fascina directamente, me atrae mucho. Y un poco se aleja en esa, como en los derechos que le da estar en los márgenes, estar bajo el mote de lo frívolo, y a romper también con las poses y lo esperable y lo esperado para una escritora mujer, ¿no? Digamos, esa pose doméstica empieza a reflejarse y lo hace por al 10, digamos, como decías vos recién. Sí, totalmente. Y eso es algo aparte que es un recurso que yo lo observo y lo rastreo en la prensa porteña de finales del siglo XIX, pero que está pasando al mismo tiempo en Lima, ¿no? Y por eso también son dos centros y en España, o sea, no es algo exclusivo de la Argentina, sino es algo propio de la prensa, diría yo, de la prensa del periodo, y de cómo está conectada, o sea, cómo tiene una tradición. Yo creo que ahí hay algo muy, por lo menos en el caso argentino, que está siendo redescubierto en los últimos años de la mano de la crítica, que tiene que ver con la influencia española, ¿no? Que en la casa, la Argentina la Argentina del siglo XIX es tradicionalmente hispanofóbica, podríamos decir, hasta el 90, ¿no? Eso se rastrea mucho en los autores que estudiamos y también diría en los críticos, ¿no? Que estudiamos esa literatura. Y entonces muchas veces nos perdemos de esas conexiones, que por ejemplo la enorme influencia de la literatura española y de la prensa española en la prensa argentina y cómo eso conecta a la prensa argentina con otros centros culturales de tradición hispánica, como por ejemplo Lima, ¿no? Entonces, a mí eso también me parecía muy importante tratar de trazar, porque me parece que por lo menos en el caso del mundo digamos, del género y de la literatura y el género en el siglo XIX, estaba bastante desdibujado la relación que había ahí, no solo con, por ejemplo, como ha estudiado Graciela, con las peruanas, por ejemplo, por Gorriti, porque Gorriti vivió muchos años en Lima, sino también con, por ejemplo, las escritoras españolas que están todo el tiempo en la prensa porteña y que se conecta y al mismo tiempo están en la prensa de otras ciudades de América, ¿no? Ahí se dan los cruces transnacionales. Sí, algo que me pareció muy, muy interesante en tu libro es cuando llegan las peruanas a Buenos Aires, digamos, ese tráfico de influencias, eh, que ellas a partir de sus lecturas tenían una Buenos Aires idealizada en términos de, bueno, el cosmopolitismo y la ciudad moderna, y se encuentran con un espacio bastante impenetrable
porque, bueno, también un poco desconocen esas normas de la sociabilidad porteña que eran necesarias para publicar, para participar de las tertulias, para estar presentes, digamos. ¿Cómo pensaste ese choque? ¿Cómo Bueno, superarlo, no? claro. Bueno, en realidad la tesis fue tomando forma muy de a poco, ¿no? Yo creo que hace muchos años, ahora miro para atrás y me doy cuenta que hace más de una década que vengo, ¿no? Rastreando estos periódicos y me quiero matar, ¿no? Me agarro la cabeza. Pero bueno, en realidad toda la idea de las escritoras peruanas surge porque a mí me interesaba Búcaro Americano, ¿no? Me parecía que también había sido trabajado por Zanetti, había algunas lecturas críticas sobre el periódico, pero era un periódico que claramente estaba en sintonía con lo que había pasado en el 80, 70, 80 en Argentina. Yo quería entender por qué recién aparecía Búcaro, o sea, yo quería trazar siempre como el circuito, entender por qué en un momento emerge algo y después desaparece y cómo reemerge, ¿no? Años después. ¿Por qué Mato termina en Argentina? Esas eran un poco todas las preguntas que rodeaban la pregunta por ¿cómo puede ser que Mato publique un periódico con todas estas firmas? Era toda una gran pregunta para mí. Y empiezo a rastrear Búcaro y un poco, bueno, y empiezo a leer, empiezo a rastrear quién era Mato también, ¿no? A redimensionar el personaje en Perú, digamos, quién era Mato antes de llegar a la Argentina, digamos, que es también algo que es muy importante porque nosotros desde la literatura argentina también la miramos de una forma muy marginal, porque es una escritora peruana que se instala en Argentina, de la cual lo mejor de su carrera ya ha pasado, ¿no? Que es las novelas que escribe en los 80, a finales de los 80 y principios de los 90 en Lima. Entonces, bueno, ¿cómo abordar este personaje? ¿Por qué recala, ¿no? Acá y cómo y por qué termina viviendo en Argentina? Y bueno, una de las cosas que empecé a descubrir es que no era la única, digamos, que había todo un grupo de escritoras peruanas y que eso tenía que ver también con una relación bilateral entre Perú y Argentina muy importante, que se remonta a San Martín, digamos, que recorre todo el siglo XIX, que tiene como uno de sus núcleos importantes, por supuesto, a Gorriti, ¿no? Pero que además se va reforzando en el tiempo y retroalimentando, ¿no? Entonces, no era solo Mato, era también Carolina Freire, que era una antigua enemiga que termina siendo amiga cuando se instalan acá, ¿no? Era también Mercedes Cabello, que había vivido un año en Argentina, era también Margarita Praceres Muñoz, que pasa por Perú, por Chile, pero termina en Argentina. Era Aurora Cáceres, que también está en ese momento en Argentina y después se va a vivir a Europa. Entonces, y era sobre todo la fantasía, empecé ¿no? a descular como la fantasía de estos intelectuales, muchos de ellos liberales, ¿no? Que ante la caída del gobierno de Andrés Cáceres en el 95 en Lima, ven en la Argentina un modelo de liberalismo que sí funciona, ¿no? Porque en ese momento la Argentina venía de una larga sucesión de gobiernos liberales conservadores. Entonces la Argentina era como el faro en ese sentido. Y cuando llegan acá se encuentran que esa Argentina, que estaba como muy bien vendida, podríamos decir, hacia afuera, estaba atravesada por contradicciones, todo tipo de conflictos y contradicciones, digamos, la Argentina del 80 no es la Argentina del 90, menos que menos la de los primeros años del siglo XX, que está saliendo de una crisis económica y política enorme y agitada por todo tipo de conflictos y contradicciones y de reclamos y reivindicaciones, ¿no? Frente a un proceso de modernización muy acelerado, pero también muy discontinuo y muy inestable. Entonces, yo llego a eso, por supuesto todo esto en Búcaro no aparece, porque lo que aparece en Búcaro es como, ¿no? La pose, justamente, la imagen pública, como Mato se quiere vender y quiere, ¿no? Mostrarse al mundo. Llego gracias a las cartas que le escribió a Palma, ¿no? A Ricardo Palma, que están en la Biblioteca del Perú. Y ahí en la intimidad me empiezo a enterar de todas las críticas de Mato a la Argentina que le escribe, confía a su amigo, ¿no? Las No sé privadas. si Hugo
quería hacer un Sí, comentario. no, es que yo quería preguntar una cosa, escuchándote, María, una cosa leyendo la reseña y viendo el artículo que tú has publicado antes en la revista, esa, esa idea de la escritora, voy a decirlo, instalada en su país y con reconocimiento, pues lo sobremato, y sin embargo se mueve, y sin embargo se va a otro país, migra en estricto sentido, y también allí se instala y también allí prospera y se profesionaliza. Mi pregunta específicamente es, en algún momento en la reseña, tú hablas de la profesionalización, perdón, Lucía habla de la profesionalización de las escritoras. Obviamente sabemos que está necesariamente asociada con el hecho de se gana dinero, y el dinero sirve para la cosa de la casa y para lo que a todos nos sirve el dinero, para la renta y para la comida y qué sé yo. ¿Qué es esa profesionalización? ¿Qué niveles hay de profesionalización asociado con el hecho? ¿Se pagan los artículos? Si se paga, ¿quién gana más, quién gana menos? ¿Cómo hay alguna manera de matizar esa profesionalización de la escritura de las mujeres? Que fue una de las cosas que más me gustó, honestamente. Dije, wow, una vaina muy importante. Bueno, en realidad la profesionalización es sumamente, podríamos decir, porosa, ¿no? Digamos, no es que hay un sueldo de por medio, un empleo asalariado, ¿no? Claro, Lo que sí empieza a ver, pues, digamos, sí empezamos a inferir o sí empieza a aparecer el problema del dinero, ¿no? Asociado a estas trayectorias, por distintos motivos, digamos. Porque, por ejemplo, en el caso de Mato, una de las preguntas es, ¿cómo financia esa revista? Una mujer que lo ha perdido todo, incendian su imprenta, o sea, llega en una situación muy precaria a la Argentina. Y ella en realidad lo que rápidamente hace, como casi todas las mujeres, ¿no? En una situación precaria en el siglo XIX, económica y solas, Mato estaba sola, era viuda, no tenía hijos, se dedica a la docencia, que es algo muy propio, es lo mismo que hace Manso, ¿no? Es algo muy típico, un recurso muy típico de ese momento. Eh, con el gran mérito de que en la Argentina la educación mixta estaba muy extendida, la figura de la maestra era una figura ya muy popular a principios del siglo XX, bueno, ahí en el periodo de entre siglos, ¿no? Y estaba todo, digamos, la idea de que una mujer trabajara como maestra era algo muy promocionado desde el Estado, ¿no? Eh, pero la pregunta por el periódico sigue en pie, porque, bueno, Mato, en realidad, el modo de sustentarse de Mato, el modo de financiarse en la Argentina, en el exilio, es la docencia. Ella trabaja de maestra, pero necesita dinero para hacer esa revista, ¿no? Para hacer ese periódico. Y en realidad, lo que también que me pareció muy interesante y muy sintomático, lo que trabaja un poco el capítulo es cómo ella detecta algo que está pasando muy característico de los primeros años de la Argentina del siglo XX, que son las asociaciones, ¿no? La Argentina, esto es algo que ha trabajado mucho la historiografía argentina, es un país de asociaciones, ¿no? Y en esos principios de primeros años del siglo XX es particularmente un momento de eclosión del asociacionismo, ¿no? Y ella lo que detecta es que hay muchas asociaciones de mujeres que están buscando como un propósito, podríamos decir, ¿no? Con la idea de defender los derechos de las mujeres que escriben, defender a la familia, defender, promover la literatura, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a hacer Manso, que me parece que habla también de su vocación eh, de profesionalizarse, de buscar todo el tiempo mecanismos para hacer dinero y poder mantener a flote ese periódico, es vincularse con estas asociaciones. Entonces, en un momento se transforma en el órgano oficial de la Asociación de Mujeres Pro Patria, ¿no? Que es un órgano oficial que es una mentira, porque el periódico es de ella, digamos. Ella está ahí en la primera página, en un momento dice, para remitir cualquier trabajo, mándenlo a la dirección de la propia Mato, digamos. Claramente ahí había ¿no? una instancia de manufactura muy doméstica, pero las ambiciones todo el tiempo son, ¿no? Algo más amplio, algo más, eh, digamos, a un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la autoría, con la figura del escritor, ¿no? Hay algo también, perdón Hugo, si querés decir otra cosa, pero en el pasaje al libro, ¿no?
en esa profesionalización, ¿no? De ser escritoras, por ahí columnistas, o participar de estos proyectos editoriales que por ahí no son redituables en términos económicos. El nombre que pueden hacerse en esos periódicos sí es trasladable en términos económicos, de ganancia en empresas, bueno, en libros, ¿no? En la publicación, para una venta más extendida de sus producciones, ¿no? Sí, yo ahí igual siempre lo miro con con un poco de desconfianza, porque la venta de libros en la Argentina, digamos, hasta principios podríamos decir, ¿no? Hasta los primeros años del siglo XX, es algo que es muy inestable, ¿no? De hecho, bueno, hay uno de los casos que estudio en el libro en Argentina es el caso de Estela, que es conocido como el primer bestseller argentino, que escribe de hecho una escritora que se llama Emma de la Barra, que es como realmente sorprende al campo cultural, sorprende las ventas que genera, ¿no? La venta meteórica que genera la novela, pero también sorprende que es una mujer, ¿no? Que está firme con seudónimo masculino. Pero antes de eso, o sea, a mí me parece que si bien es verdad que es un momento muy inestable todavía en relación con la venta de libros, ¿no? Con la idea de profesionalizarse a través del libro. El libro me parece que sí funciona como una instancia de afirmación de la autoridad, sin duda, digamos. Tener una obra es publicar varios libros. Convertirse en autora es no solo escribir en la prensa, sino construir una obra a través de la publicación de varios libros, ¿no? Como hace Gorriti, pero también como hace, por ejemplo, Josefina Pelliza, que lo intenta, no le sale tan bien, pero intenta todo el tiempo construir una obra, ¿no? O Lola La Rosa, eh, o Clorinda Mato. Lo que a mí me parece sí muy notable es que la prensa, aunque no se lo proponga, la prensa, digamos, para mujeres y también los diarios, ¿no? Otra cosa que a mí me parece que es también un trabajo para hacer, que yo me lo encontré y decía, salí de ahí porque si no te vas a morir antes de doctorarte, digamos, terminar esta tesis, es la presencia de las mujeres en la prensa. Digamos, hay muchísimas escritoras, por ejemplo, españolas sin duda, en la prensa dirigida al público en general. Eso es algo que está bastante olvidado y está muy perdido en las páginas de los diarios, pero realmente así yo me encontré, por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán en La Nación, pero también con Pilar Sinués, Pilar Sinués de Marco es una escritora española que escribió en la prensa y en la Gaceta Española acá en Argentina, y que acá es, digamos, prácticamente ignota, y que en España era súper importante y que aparte era una escritora profesional, ¿no? Entonces, eh, me parece que la prensa al mismo tiempo como dispositivo eh, las ayuda a profesionalizarse, las ayuda a conectar con públicos más amplios, conectar con otros centros culturales y también a pensarse ellas de una manera diferente, ¿no? Más moderna, si se quiere, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve también claramente en otro caso que investigo, que es el de Ada Elflein, que es una escritora argentina de los primeros años del siglo XX, que directamente es contratada por la prensa para escribir un cuento semanal, ¿no? Y el caso de Elflein es ahí como, por lo menos de lo que nosotros tenemos registro, bueno, la primera escritora conocida asalariada, ¿no? Ahí ya hay un contrato, ¿no? Un salario y alguien a quien se le pide y alguien que construye su firma como contratada de un diario, ¿no? Que es un caso distinto al de Pelliza, La Rosa, que eran como intentos más, eran ensayos, ¿no? Yo lo llamo en un artículo que escribí hace un par de años, son ensayos profesionales, ellas ensayan a ver cómo pueden, ¿no? Convertirse en escritoras. Me parece genial eso que decías de que por ahí pensamos mucho desde hoy la profesionalización en términos pecuniarios, en términos económicos, en si eran o no escritoras asalariadas, pero el proceso de profesionalización es también elegir qué géneros son más leídos y es volcarse a esos géneros, replicar estrategias que por ahí a escritores varones les funcionan, adoptar poses que el mercado o la legitimidad entre escritores pueden aceptar o no aceptar. Es como
¿no? Un proceso que no va solo, aunque por supuesto que el costado económico siempre va a estar presente, no es solo el proceso de conseguir un salario a cambio de su escritura, sino también esa conformación de una autoría en términos complejos, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte, bueno, también siempre tener en cuenta que el campo argentino, como, bueno, digamos, cada escena cultural tiene sus propias reglas, su propia idiosincrasia, ¿no? Su propio funcionamiento. Entonces, pensar la autoría o la profesionalización en términos de lo que los ingleses, digamos, como los ingleses o como los estadounidenses o como los españoles o los franceses piensan la profesionalización, es muy difícil, digamos, es difícil de traducir y de ahí yo siempre tenía muy presente, eh, por ejemplo, los trabajos de Alejandra Laera en relación con la profesionalización del escritor y cuán inestable es, incluso en un momento en el que está empezando a observarse un mercado de bienes culturales, ¿no? En términos masivos, que en las primeras décadas del siglo XX, incluso en esa época, un autor como Lugones o como Gálvez es alguien que empieza a vender, ¿no? Pero tienen otros trabajos, digamos. La idea de profesionalización literaria en ese periodo es esto, ¿no? Por decirlo de una forma, con una sola palabra, porosa, en el sentido de que, bueno, es muy difícil encontrar un escritor, ¿no? 100% profesional. Lo había sido Gutiérrez, podríamos pensar, ¿no? Como trabaja Alejandra en el caso de Eduardo Gutiérrez y los folletines en La Patria Argentina, pero son casos muy aislados, ¿no? Entonces, a mí me interesaba como esa idea, esa categoría inestable de profesionalización, porque me parece que sirve mucho para tratar de pensar qué están haciendo estas mujeres, ¿no? Y qué escollos se encuentran también, qué dificultades. ¿Y qué estrategias pensaba en esto que me parece que está muy bien explicado, que es esas políticas de la amistad, ¿no? Esa sororidad o esas estrategias de legitimación mutua bueno, que yendo a los periódicos se nota mucho en esas semblanzas de escritoras que escriben, que están buenísimas porque son, bueno, como pequeñas reseñas biográficas de gente completamente desconocida hoy y que en ese momento me imagino que tampoco eran demasiado populares, más allá del espacio reducido de estos mismos periódicos, pero construyen estas eh, como imágenes o estas figuras de escritoras pensando, bueno, no sé si en una posterioridad donde pueden ser muy populares, pero sí construyendo esos lazos y esa legitimación mutua. Algo que notaba bastante es que digamos que se replican mutuamente. Un poco, bueno, yo no la conozco a ella, pero es genial y además es muy hermosa y escribe cosas fantásticas. Es como todo este universo que construyen de esas relaciones sororales para un poco, eh, bueno, darse ánimos, legitimarse. Armar un campo, que es algo que es Totalmente. muy importante, es armar un campo literario, que es muy importante. Perdón, perdón. Bueno, de hecho, sí, a mí, bueno, a mí siempre me interesa un poco el margen, ¿no? Lo marginal, lo secundario, lo menor, es como una pasión, no lo puedo controlar. Y una de las cosas que también, una de las obsesiones que fue ganando espacio a lo largo de estos años de investigación era toda esta como, también, esta espuma que hay, ¿no? Que son todas iguales, o sea, todas las reseñas son iguales, todos los encuentros entre escritoras son iguales, siempre se abrazan, siempre son amigas instantáneamente, siempre la vi, era como si la conociera de toda la vida, ¿no? Hay como entonces, bueno, eso es lo que yo llamo en el libro la retórica sororal. Digamos, yo lo que trato de pensar en eso es, digamos, ese lugar común que construye la prensa tiene un sentido y tiene un sentido y ellas se dan cuenta del sentido que tiene y se suben a ese sentido, digamos, y lo alimentan y se retroalimentan, ¿no? Porque eso, las escenas, digamos, siempre, los encuentros entre escritoras siempre ocurren en una salita, ¿no? Siempre están ellas dos solas, siempre se abrazan, a diferencia de los hombres, que los hombres ni se tocan, ¿no? Siempre hay algo afectivo entre ellas,
y todo eso construye una imagen muy idealizada de las escritoras que por supuesto sabemos por los pocos papeles que logramos, ¿no?, ir descubriendo y vamos preservando, que definitivamente no es así, había muchas internas entre ellas, había desencuentros, había disensos, ¿no? Diferencias de clase, diferencias étnicas, diferencias religiosas. Entonces, a mí me interesaba pensar no tanto la idea de toda esta retórica idealizada como algo, digamos, podemos decir, esencializado, ¿no? Simplemente es producto de la esencialización del género de ese momento, las mujeres deben ser así, sino pensarlo como algo muy activo que ellas están alimentando para construirse un entre nos, ¿no? Y construirse esto, ¿no? Una tradición propia, ¿no? Algo que, en lo cual sostenerse para hablar, ¿no? Sí, y ahora que decís ese entre nos, también está esa construcción de una tradición, ¿no? O de una genealogía donde incluirse, que me parece que lo trabajás muy bien también, y es, bueno, al legitimar a la otra, también estoy legitimando mi propio trabajo, y al incluirme en una tradición, también estoy no solo yendo hacia atrás, sino proyectando a futuro mi propia escritura, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ese también es otra de las obsesiones, las listas. Muy, es un libro hecho de obsesiones personales, básicamente. Eh, pero lo de las listas también, que es algo que sigue ocurriendo, digamos. La última oleada feminista vino de la mano de el nuevo boom de las escritoras, ¿no? Entonces se empiezan a aparecer las listas de quién está dentro y quién está fuera del ese boom, ¿no? ¿Quién forma parte de ese mapa de escritoras, digamos, una y otra vez? Esto tiene que ver, por supuesto, con la marea, digamos, con las oleadas feministas, la idea de resetear el campo y de volver a construir la tradición, ¿no? Y eso en el periodo que yo estudio se ve muy bien porque escriben efectivamente muchas listas de escritoras. La idea de lo que empieza a aparecer de la mano de estos periódicos y de toda esta como generación de hermanas en las letras es la idea de lo colectivo, digamos, de la constelación. Ya no hay una excepcional, sino que hay muchas, y te voy a mostrar todas las que hay, ¿no? Esta es la idea de, yo lo llamo el género de la tradición propia o el género de la visibilización, ¿no? Te voy a mostrar por el peso de la prueba todas las que somos, ¿no? Y ahí el episodio que para mí es muy paradigmático y a mí también me fascina eh, el episodio en el que Clorinda Mato es invitada a disertar en el Ateneo de Buenos Aires, que hasta ese momento no aceptaba a las mujeres, ¿no? Y Clorinda Mato, bueno, no solo acepta, sino que, y no es que va de capa caída diciendo gracias por aceptarme, gracias por permitirme estar, sino que decide escribir una conferencia que se llama Las Obreras del Pensamiento de la América del Sur, que es hoy muy conocida y muy conocida a nivel, ¿no?, continental, en el que se dedica a leer nombres y nombres y nombres y nombres de escritoras. Entonces, yo me imagino la escena, que aparte es una escena en la que está, por ejemplo, Rubén Darío, digamos, toda la generación modernista que no se caracterizaban precisamente por ser muy amigos de la figura de la mujer escritora, ¿no? Solo las mujeres excepcionales tenían derecho a estar ahí. Y me la imagino a Mato con sus anteojitos así, muy, ¿no? Muy cocorita, diríamos en Argentina, leyendo esta conferencia en la que, digamos, no solo reivindica la autoría femenina, una tradición de escritoras, sino que además las llama obreras del pensamiento, ¿no? Que es también un término que circula bastante en el siglo XIX, también Manso se refiere a las obreras del pensamiento, ¿no? Entonces, eh, para mí como gesto performático, ahí uno se da cuenta que, bueno, estas listas son totalmente deliberadas, ellas son conscientes de lo que están haciendo, y ahí, bueno, Mato, aparte, no solo, digamos, elabora una larga lista, sino que organiza la tradición y dice, bueno, ¿quiénes son las centrales? ¿A quién voy a mencionar primero? ¿A quién le voy a dedicar más espacio? ¿Cómo se va a organizar este canon? ¿No? Entonces, primero viene Gorriti en Argentina, después viene Mansilla, después va a venir, digamos, organiza, y por supuesto, en esa organización refleja su propia mirada de la literatura y también el lugar en el que ella se piensa dentro de esa tradición, ¿no? Esto, digamos, el caso de Maton es como el sumum, pero hay muchísimos casos, ¿no?
de listas de escritoras en ese momento en la prensa. Claro, algo que también trabajas, creo que en el último capítulo, es lo que pasa en el cambio de siglo y qué pasa con esas genealogías, cuando escritoras empiezan a romper, ¿no? Cuando, no sé, Alfonsina Storni ya se piensa en otra posición, piensa su labor como escritora desde otro lado, y bueno, y traza otro tipo de genealogías, ¿no? Sí, porque bueno, esa es la última parte del último capítulo que se llama Interrupciones, porque un poco otra de las preguntas, de las grandes preguntas que rodeó la tesis era, bueno, ¿cómo puede ser que estas mujeres que construyen todo este imaginario tan presente, tan pregnante en el periodo de entre siglos, que lograron todas estas cosas, cómo puede ser que son rápidamente olvidadas? No, digamos, olvidadas a lo largo del siglo XX, rápidamente olvidadas, digamos, uno va a la literatura de la década del 20 Argentina y nadie se acuerda de Mato, por ejemplo. Ahí yo ahora lo fui rastreando, ¿no? Hay una asociación, Clorinda Mato de Turner, en Argentina, que sobrevive décadas y décadas de una forma inexplicable. Todavía yo no me lo explico, pero bueno, ya lo rastrearé en algún momento. Pero digamos, realmente es como una genealogía que cae de una forma muy sintomática aparte, digamos. Son muy importantes y caen. Y para mí ahí, bueno, un poco lo que trabajo en el libro tiene que ver con una nueva forma de ser escritora, ¿no? Una nueva modalidad de la autoría femenina, sobre todo digamos, que comienza, podríamos decir, a mediados de la década del 10 en Argentina, muy vinculada a todos los procesos que desencadenan la Primera Guerra Mundial, digamos, y digamos, todos los procesos que la propia modernización en la Argentina está generando, que tienen que ver con entender la forma de ser escritora de otra manera. Entonces, la nueva generación de escritoras no se ven reflejadas en la generación anterior. Al revés, deciden cortar con la genealogía. Y por eso la genealogía para mí se cae. Digamos, ahí hay algo que tiene que ver con no reconocerse con las estrategias que habían aplicado ellas, ¿no? Y por ejemplo, para mí se ve muy claramente en Alfonsina Storni, porque Alfonsina Storni, en vez de cobijarse en la sororidad y, digamos, de cobijarse en esta domesticidad idealizada en la que ellas, digamos, que ellas reivindican para apropiársela, la rechaza, digamos, la rechaza y corta. Eso se ve ya desde La Loba en adelante, digamos, desde su primer libro, La Inquietud del Rosal, el poema más célebre de ese libro es La Loba, en el que el yo poético es una loba que corta con el rebaño, digamos, y ahí se ve claramente otra posición de la autoría femenina, ¿no? Del yo en relación con el resto, ¿no? La autoría femenina va a tener mucho más que ver con romper que con negociar, que es algo que habían hecho mucho las escritoras de la generación anterior. Entonces, para mí, en gran medida, en parte por eso, y en otra parte podríamos decir por lo que digamos, lo que Rancière llamaría las políticas de la literatura, porque todo lo que ellas han escrito en un momento se vuelve, podríamos decir, añejo. Ya no se escribir, ¿no? Así como en un momento escribir novelas románticas es vilipendiado por los novelistas naturalistas, de repente escribir novela ya no es, ¿no?, lo que se espera de las mujeres o lo que quieren escribir las mujeres. Es la poesía, ¿no? Ahí hay como también la genealogía va a surgir por otro lado, que tiene que ver mucho más con las poetas, esa es la nueva genealogía, que con las novelistas, como había sido, ¿no?, en la generación anterior. Entonces, un poco eso es lo que trata de eh, rastrear el libro para explicarse por qué no recordamos a Mato en la Argentina, ¿no? O a Cabello, digamos, mujeres que habían sido bestsellers en sus países. Me das el pie para preguntarte más de un lado de la crítica, ¿no? Para pensar hoy qué leemos qué mujeres leemos del siglo XIX, qué está pasando en nuestras universidades, ¿no? Con las mujeres del siglo XIX, porque estos últimos días he estado mirando el mercado editorial a ver qué hay disponible, porque entiendo que hubo un momento en los 2000 donde por ahí era más difícil acceder a libros de mujeres que incluso son excepcionales de nuestro siglo XIX, y ahora el mercado está bastante, digamos, hay ediciones, hay
hay mucho para leer, pero no se traduce mucho a lo que son nuestras cátedras universitarias en algunos casos o en algunas universidades. Entonces, un poco para pensar en eso, en nuestra tarea como docentes y como investigadoras, vos ya una investigadora formada, pero también para las investigadoras en formación. A mí me pasó que yo cursé literatura argentina del siglo XIX en letras, y no se leyó ninguna mujer en mi año. Y eso para mí fue una locura porque venía de no leer mujeres en la escuela secundaria, mujeres argentinas. Entonces, en el pasaje a la universidad no hubo un quiebre, y un poco después de cursarla y de haber leído gran literatura argentina del siglo XIX, pero no escrita por mujeres, me quedó el interrogante de las mujeres no escribían, no existían mujeres escritoras en el siglo XIX, y tuve que hacer un recorrido un poco sola al principio para poder descubrirlas y hacer todo este proceso de wow. Había muchas, escribían un montón, está buenísimo, pero bueno, nada, hay espacios donde por ahí todavía no penetra, digamos que el canon sigue estando orientado a lecturas más masculinas, más tradicionales, que Bueno, yo la verdad es que eh, yo creo que he llegado a la conclusión, después de ya varios años dentro del mundo académico, que yo tuve mucha suerte. Esa es mi conclusión, porque yo soy bastante optimista, siempre, digamos, transmito una experiencia bastante optimista, pero me doy cuenta que no es la de todos, ¿no? Como que es muy personal, que tiene que ver con que yo siempre me sentí muy afortunada en que para cuando yo ingresé a la facultad en el año 2000 empecé en Filosofía y Letras en 2001, un año no menor, ¿no? sí. Y para esa altura ya había un campo formado, ¿no? Digamos, yo parto desde estudios muy serios hechos sobre, ¿no? Las escritoras del siglo XIX argentino, en mi caso, ¿no? Y lo mismo en el caso de Perú y lo mismo en el caso de España, digamos. Ya hay un campo establecido, digamos, construido, ¿no? Y eso a mí me llegó quizás con cuentagotas como estudiante, pero yo ya por suerte tuve la suerte de, no sé, no, digamos, no quizás ver escritoras en todas las materias, pero ya existían los seminarios de escritoras dictados por Nora Domínguez, ya existía, digamos, he cursado con Elena Buber y Ana Amado, que daban uno de tragedia y género, ya había algo que estaba bajando, entre comillas, digamos, que estaba infiltrando en las cátedras, ¿no? Eso que yo viví como estudiante, quizás de una forma más incipiente, si se quiere, pero ya establecido, digamos, ya se sabía que Nora Domínguez daba un seminario de género todos los años, por ejemplo, ¿no? Casi todos los años. O no sé, yo me tocó una cursada de literatura inglesa que Cerrato, que era la titular en ese momento, decidió dar un programa exclusivamente de escritoras Wow. inglesas, que eso es algo que yo después me daba cuenta, digamos, yo lo viví como algo, y entonces yo fui y me anoté, por supuesto, todo el mundo la puteaba, pero yo que estaba feliz con mis escritoras, ¿no? ¿Cómo no vemos a Shakespeare? No importa, vamos a leer a Jane Austen, no me importa nada, ¿no? Eh, entonces, yo eso me doy cuenta también que yo lo viví de esa forma, entonces para mí fue como un proceso progresivo, no tan revolucionario, si bien lo fue, ¿no? Y hoy tengo la suerte también de trabajar en dos cátedras cuyos programas de literatura tienen el 50% prácticamente de escritoras, ¿no? También soy consciente de que no pasa en todas las universidades, digamos, ni en todas las cátedras de nuestra propia carrera, digamos. No es que es algo, yo justo, por suerte, tengo la suerte de trabajar, ¿no? En cátedras que miran desde ese lugar y que buscan, y digamos, y aparte, bueno, que tienen investigadoras que se han dedicado, ¿no? Han dedicado su trayectoria, como Graciela, justamente a desentrañar estos archivos. Eh, pero sí, yo creo que una de las cosas más notables o más auspiciosas es que de la mano de la marea también vinieron muchos cambios de actitudes y la incorporación de muchas escritoras, ¿no? Digamos, a los programas de las cátedras, que es al final, ¿no? Un lugar fundamental para disputar, porque es donde se forma el canon, ¿no? Es donde ponemos en discusión el canon. Entonces, mi mirada en ese sentido es auspicioso, más allá de todo lo que estamos viviendo en Argentina, que es terrible, ¿no? Y bueno, y hay que ver cuáles son los efectos de eso.
también en el mundo académico, me parece que hay una huella, hay mucho interés. Realmente lo que veo tanto en el estudiantado como también en mis colegas es gente que va incorporando, o quizás gente que no se dedica, antes el género era algo muy, muy cerrado, un coto muy cerrado como campo de estudios. Y también lo que observo con mucho entusiasmo es que muchas investigadoras e investigadores que no se dedican necesariamente a trabajar género incorporan escritoras, ¿no? O incorporan eh, temáticas vinculadas con el género, aunque no necesariamente sea el foco central de su investigación. Y para mí eso es como un norte, ¿no? Digamos, hacia dónde pueden ir, ¿no? Este tipo de estudios. No sé si vos querés decir algo. No, es que un poco siguiendo con lo que estaba diciendo María, claro, hace 10 años, 15 años, estoy hablando yo, profesor hombre, podría ofrecer un curso de literatura latinoamericana con Borges, Cortázar, García Márquez. Yo no creo que alguien se atreva hoy, ni hombre ni mujer, a hacerlo así. O sea, se mete en un problema si no tiene, sí, o sea, si en el siglo XIX no tiene en cuenta a Clorinda Mata de Turner, si no tiene en cuenta en Colombia a algunas autoras del siglo XIX, si no tiene en cuenta autoras mexicanas, o sea, porque yo no sé si sea 50-50, no creo tampoco se trata de eso, pero no creo que nadie sea tan atrevido como para decir no hay escrito, un poco de seguir, no hay escritoras en el siglo XIX, no, espérate, o sea, qué burrada estás diciendo, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es, también siguiendo un poco a María, lo que dice, claro, uno eventualmente, aunque no esté, no sé, por formación, interesado o no sé, o ser un experto, conocedor de estudios de género, por ejemplo, tampoco podría renunciar a el hecho de, venga, tengo que poner acá un par de lecturas, esto no puedo obviarlo. De la misma manera que no podría, qué sé yo, obviar las dictaduras, no podría obviar como otros movimientos, ese está ahí. Ah, que me guste o que no me guste, pues, es otro problema, ¿sí? Pues eso está ahí, tienes que hacerlo. Eso me parece maravilloso. Yo perdón, abusando un poquito, yo no quiero perder la oportunidad de que María nos hable un poquito de Aurora Cáceres, que fue un artículo que tú publicaste en la revista y que lo estaba diciéndole yo antes, es de las cosas más leídas en la revista. ¿Quieres hablarnos, no sé, un par de minutos antes de terminar sobre quién es Aurora Cáceres, por qué es importante en este panorama donde se ubica ella y sus novelas y, y, y el señor Enrique Gómez, ¿no? Su marido. Una cosa muy interesante. Por favor, un Bueno, minuto. Aurora Cáceres es una de esas figuras que, muy olvidada, podríamos Sí, decir, por el canon, sobre todo digamos, de su país, pero digamos, latinoamericano en general, podríamos decir, eh, que ha sido muy recuperada muy valiosamente en los últimos años por la crítica, sobre todo la crítica que se dedica a los estudios de género, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, digamos, varios aspectos de su carrera que hacen que ella haya ocupado este lugar marginal. Por ejemplo, el hecho de que vivió gran parte de su vida afuera de su país, primero sí. acompañando el exilio de su padre, después en Europa, eh, y después al volver, ¿no? A Lima a dedicarse a cuidar a su madre, digamos, tiene una carrera autoral muy interrumpida por es la hija de un expresidente, digamos, era la hija de un expresidente, digamos, el propio peso de su familia también, ¿no? Eh, y también hay algo ahí que me parece que opera mucho en ese punto ciego, ¿no? Los puntos ciegos de los protocolos de la crítica, que es que ella se queda como en un momento de transición. Es más joven que Mato, es como una generación posterior, es contemporánea de los modernistas, quiere un poco escribir como los modernistas, pero ellos no quieren que ella escriba como ellos escriben, ¿no? Digamos, al mismo tiempo es prosista, no es poeta, entonces eso también le genera muchos problemas porque lo que se espera es que es que las mujeres escriban poesía, entonces ella se queda en transición, digamos, está como todo el tiempo en un periodo de transición entre continentes, transición de políticas literarias, transición
¿no? De generaciones literarias también. Y para mí eso la deja como esto, en una especie de punto ciego. Dicho esto, ella tiene, digamos, así como pasa esto, ¿no? Que no ocupa un lugar central, en ese margen ella ha escrito cosas maravillosas para mí y sumamente inquietantes para lo que escriben las mujeres de la época. Por ejemplo, La Rosa Muerta, que es una novela que tiene muchos elementos autobiográficos, ¿no? De su propia historia, en la que aparecen digamos, creo que Pardo Bazán había escrito ya, pero una de las pocas escenas ginecológicas escritas por una mujer en el siglo XX, diría, ¿no? Digamos, ni hablar a principios del siglo XX. Eh, Aparece, por ejemplo, la sexualidad femenina, el descubrimiento del erotismo, digamos. Hay muchos temas que ella toma del modernismo, por supuesto, que trabaja, pero que trabaja de otra manera, trabaja con una retórica naturalista. Entonces, el efecto que produce es sumamente, el efecto estético, digo, y político, es sumamente disruptivo. Tan disruptivo que Amado Nervo, por ejemplo, que es el que prologa la novela, dice, bueno, esta novelita, con esos toques, ¿no? Esos toques naturalistas. Esos toques naturalistas es la mitad de la novela, ¿no? El uso todo el tiempo del naturalismo, no en términos de poética, ¿no? Rígida, pero sí, sobre todo en las escenas clínicas que incluye la novela. Que le producen horror a alguien como Nervo, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, y otro caso es un libro de memorias muy olvidado, de hecho, tan olvidado que nunca ha sido reeditado, que es Mi vida junto a Enrique Gómez Carrillo, en el que ella narra su corto matrimonio, dura un año, con Enrique Gómez Carrillo, y a mí ese libro me parece fascinante, digamos, no solo porque cuenta la intimidad de esa pareja, que es algo muy atípico para las escritoras de la época, contar la intimidad de una pareja, ¿no? Eh, es algo prácticamente que está empezando a asomar, pero de nuevo asoma en la poesía, por ejemplo, como en Delmira Agustini o en Juana Ibarburu, muy atravesado por la retórica tardorromántica, acá aparece descarnadamente, en prosa, ¿no? Y en clave realista. Eh, pero además, porque me parece que en ese diario lo que ella muestra es como de ese desamor y de ese duelo por ese desamor se llega a la escritura, ¿no? Al deseo de escritura, que es la novela, digamos, esa novela que publicó en 1914, La Rosa Muerta, ¿no? Entonces, a mí en ese artículo me interesaba mucho leer en tándem estos dos, como dos libros muy olvidados, recuperado mucho más La Rosa Muerta en los últimos años, pero muy olvidados por la tradición, narran los dilemas de la autoría femenina en ese principio de siglo en el que se están redefiniendo justamente las pautas de cómo ser escritora en ese mundo de cambios, ¿no? Y me parece que ahí está muy bien, en tándem está muy bien resumido ese conflicto, cómo narrar, qué contar, qué incluir, ¿no? Qué decir y qué no, qué callar, eh, y cómo narrar el deseo, que es algo que está muy presente en Cáceres todo el tiempo. Sí, nada, Lucía, no sé si quieras una última pregunta para ir cerrando ya. No, la verdad que ha sido muy, muy hermosa la charla. Estoy muy, muy feliz de haber podido participar. Solo un detalle que María decía que había tenido la suerte de formar, o tiene ahora la suerte de formar parte de cátedras que tienen perspectiva de género, y diría que más que la suerte es el compromiso y la elección, ¿no? Las ganas de tener esa perspectiva y de llevarla a cabo. Así que me voy muy inspirada, así que les agradezco muchísimo por este espacio. Nada, Lucía, María, muchísimas gracias, Lucía, por la reseña, aparecía en el número 31 de Perífrasis. Muchísimas gracias, María Vicente, por todo el trabajo que haces para la revista Perífrasis, por, por tu libro, por tu trabajo con nosotros y eso, y de verdad que nada, pues que uno más que contento de escucharlas, de conocerlas y de saber que hay futuro haciendo ahí esas cosas. Sí, vale. Muchísimas gracias y nada, gracias a Margarita que está ahí conectada, la coordinadora de nuestra revista de Perífrasis, y a Laura Bolívar por también el trabajo que hace. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Bueno, chao, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y por el espacio. Ok, chao, gracias. Adiós.